que vayamos al libro de los Proverbios en el capítulo 24, versículo 16. Amén, gloria al Señor para siempre. Te invito a que te pongas de pie, hermano, en esta hora. Y vamos a dar lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras. Quiero que te enfoques en lo que vas a leer, porque en base a esto es en la forma en cómo vamos a desarrollar este estudio, para que tú entiendas y aprendas que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que tiene una enorme enseñanza para tu vida. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Pueden leerlo todos juntos conmigo, por favor? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra preciosa, porque fiel es el que prometió, y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Pues tu palabra es, Dios mío, una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Bendito Salvador, y que tu pueblo pueda entender, que tu pueblo, Señor, abra su mente y su corazón para que pueda asimilar las grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, en esta hora. Quita todo estorbo, Señor, toda perturbación que pueda poner el enemigo. Que, Señor, los problemas se queden afuera. Que, Dios mío, toda situación adversa, Dios mío, no sea motivo para que estén pensando en esas cosas, sino en aprovechar este tiempo especial para ser bendecidos. Que tu palabra, Señor, sea una semilla preciosa que sea sembrada en tierra fértil en cada uno de los corazones. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Tomen su lugar, hermanos. Leía al principio de este servicio, también en el mismo capítulo que acabamos de leer, pero del versículo 1 al 6, quiero que por favor pongan atención, porque les dije que tiene que ver mucho con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Aleluya. Una de las cosas que a Dios le agrada, hermanos, es la perseverancia. El título que hoy le hemos dado a esta pequeña reflexión, si la quieren anotar, por favor, es muy corta y dice: el que persevera alcanza. ¿Cuántos han dicho alguna vez esa palabra o esa frase? Más bien es una frase, ¿verdad? El que persevera alcanza. Aquella persona que es perseverante es aquella que no se deja intimidar, sino que pese a toda circunstancia, y aunque muchas veces le estén echando tierra y lo estén tratando de aplastar y lo estén tratando de desanimar, él continúa adelante. Entonces, la perseverancia va unida a la paciencia, porque puede haber perseverancia, pero si no hay paciencia, y es que en la paciencia es como tú te caes una vez y te vuelves a levantar. Te caes 2 veces y te vuelves a levantar. Te caes
por tercera vez y te vuelves a levantar. Te caes por cuarta vez, te vuelves a levantar. Te caes por quinta vez, te vuelves a levantar. Te caes una sexta vez y te vuelves a levantar. Te caes 7 veces y 7 veces te levantas. Porque la Biblia hace mención aquí que, hermanos, en el versículo 16, vayamos, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vean aquí cómo no dice ni 4 ni 5, sino 7 veces como el número perfecto de Dios. Aleluya. Siempre vas a encontrar en cada porción bíblica el número 7, que es el número de la perfección. Aleluya. Entonces, la perseverancia no puede continuar si no eres paciente. Y si eres paciente pero no eres perseverante, entonces no puedes avanzar. Fíjense que uno de los científicos que se adjudicó el invento del foco, dicen, ¿verdad?, los anécdotas, que intentó más de 1000 veces y las 1000 veces falló, pero nunca desistió. Él fue perseverante y fue paciente hasta que lo logró e inventó el bombillo, el foco. Una persona no puede ser persistente si no hay paciencia. La paciencia te hace atravesar por la prueba. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Vayamos a esa parte de la Biblia. Dice, Romanos 5, versículos 3 al 4. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, una tribulación es una prueba, una situación difícil por la que estés pasando. Puedes estar enfermo, puedes estar en una crisis económica, puedes estar pasando por una situación en que la familia a veces tiene muchos problemas, papá y mamá no se entienden y hay situaciones allí adversas que están provocando una fractura en el matrimonio. Esa podría ser una prueba, ¿verdad? En el trabajo te está yendo mal, tienes un jefe muy coercitivo que te trae, pero marcando el paso, y parece que te trae así como que ya te trae ganas, ¿verdad? Y pueden ser muchos problemas, muchas situaciones por las que tú estás pasando y tú dices, esta es una situación que ya no soporto. Pero vean lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 3, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aleluya, porque tú te aferras no al hombre, no te aferras incluso a veces ni al mismo trabajo, sino al Dios Todopoderoso. Y podríamos poner el ejemplo de nuestra hermana Feli, ¿verdad? Que ella cuenta la situación que pasó con sus jefes, con personas que muchas veces no actúan de una manera coherente y que abusan del poder que tienen para hostigar a los demás. Pero, ¿qué le trajo como consecuencia todo esto? Madurez y victoria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido otorgado. Gloria al Señor para siempre. Oh, gloria a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
No voy a hablar de política. No quiero que ustedes piensen que vamos a hablar aquí de situaciones por las que está atravesando el país, pero quiero poner como ejemplo a este hombre, al candidato Andrés Manuel. No porque quiera hablar, ¿verdad?, de esta situación, ya lo he mencionado, de política, sino porque he visto en este hombre cualidades que nos sirven como ejemplo para dar una enseñanza a la iglesia. Este hombre fue perseverante. ¿Qué significa perseverancia? Si tú tienes una idea muy escueta, muy corta de lo que significa perseverancia, yo te invito a que tú lo anotes, escríbelo. Perseverancia, su significado es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Firmeza y constancia en la manera de ser, demuestra tu carácter, ¿verdad?, para hacer cualquier cosa, en la manera de obrar. Pero también fue un hombre tenaz. La tenacidad. ¿Qué significa tenacidad? Es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere o se desea conseguir. Algo que se quiere hacer o conseguir. No fue para menos lo que le pasó a este hombre. A este hombre lo tacharon de ser un peligro para México, de que iba a dejar a México como Venezuela, de ser un populista, que llevaría al país a la ruina. Se enfrentó ante un monstruo que parecía invencible e imposible de derrotar. Fue acusado de ser un rebelde al gobierno, lo quisieron desaforar, lo quisieron meter a la cárcel por querer abrir una carretera a un predio para tener mejor acceso a un hospital. A este hombre lo han acusado de muchas cosas, pero jamás le han comprobado nada. Sufrió la desgracia que le arrebataran injustamente la presidencia en 2006 y luego nuevamente en 2012. Aunque ustedes no lo crean, y a lo mejor no se lo hayan imaginado, este hombre lloró amargamente en su soledad. Porque no es fácil que te den un golpe de esa naturaleza. Se sintió frustrado e impotente ante sus enemigos. Como cualquier ser humano, se sintió traicionado, porque hubieron muchos que formaron parte de su comitiva que después le dieron la espalda. Pero eso no fue motivo para que él desistiera. Él continuó. Se cayó una vez, se cayó 2 veces, dijo, voy por la tercera. Y dicen por ahí que la tercera es la vencida. Si tú hubieses estado en su lugar, ¿te hubieses arriesgado a ir por la tercera? Dices, ¿qué me interesa a mí? ¿Tengo yo necesidad de estar padeciendo estas situaciones en las que un pueblo se deja manipular por lo que les dicen en la televisión y en los medios de comunicación, en cualquier medio de comunicación? Pero él dijo, tengo una enorme necesidad por servir a mi pueblo. Quiero hacer algo por mi nación.
quiero ir por la tercera vez, y la tercera vez tiene que salir bien. Como cualquier ser humano, se sintió traicionado. Quizá en algún momento le invadió el desánimo, porque no es de palo, no es de fierro, no es de piedra. Pero quizá al viajar tanto por todo el país, ver la necesidad de la gente pobre, las injusticias de parte de un gobierno opresor, la condición de necesidad del país, el hambre de justicia del pueblo de México. Porque este pueblo tenía o tiene hambre de justicia. ¿Cuántos levantan su mano y dicen realmente México tiene necesidad, México tiene hambre de justicia? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que realmente así es? ¿Cuántos quieren que un gobierno, en vez de ser un gobierno que legisle leyes en contra de un pueblo, legisle leyes a favor de una nación? De un pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Este hombre, al recorrer el país nuevamente, gestionando proyectos de lo que él puede hacer o de lo que él podría hacer si el pueblo creía en él, se reanima y dice: no me voy a dejar vencer. Ahí está la perseverancia. Recorre todo el país animando a todos que sí podemos. ¿Y se pudo? Amén, gloria al Señor. Que para alcanzar lo que se quiere se debe luchar. Y ahí está, hermanos, la clave. La perseverancia implica lucha, implica esfuerzo. La palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente, y yo te daré la victoria al final. Caerse y volverse a levantar. Si me caigo 7 veces me levanto. Aleluya. Es como el atleta que corre por el primer lugar. Yo creo que ustedes muchas veces han visto las Olimpiadas. Me sorprendió tanto algunos ejemplos de atletas, tanto hombres como mujeres, que a la mitad del camino caen y allí retoman fuerzas para continuar adelante y llegan a la meta. No son conformistas, no son de aquellos que dicen total, ¿verdad? No hay una mentalidad de mediocridad, hay una mentalidad de triunfador. Hay una mentalidad de alcanzar tus propósitos. Tú no vas a pasear. El atleta no va a pasear cuando va a esas competencias, porque se llevó 4 años practicando, ensayando, para que perfeccionase su estilo, su forma. Incluso en esas prácticas moldeas también su carácter. No es aquel flojo que se queda en cama y dice: pues, yo allá voy a hacer lo que pueda, ¿verdad? Si gano bien, y si no, pues total, no pasa nada. Pero todo el mundo te está observando y todo el mundo está poniendo los ojos en ti. Dicen: pues queremos que gane, ¿verdad? Queremos que se traiga una medallita de oro y que represente a México. ¿Qué se siente cuando ponen a un mexicano en el pedestal de primer lugar, suben la bandera y se escucha tu himno nacional? Eso te apachurra el corazón y sientes ganas de llorar, porque ahí es donde tú estás manifestando tu identidad. ¿Quién eres? Cuando tú vas a otro país, tú dices: yo soy mexicano.
y de hueso colorado. Cuando escuchas tu himno nacional en otro país, ahí es donde realmente valoras tu nacionalidad, tu identidad como mexicano, tus costumbres como mexicano, tus tradiciones como mexicano. Por ejemplo, en Rusia ahorita se ha estado hablando mucho de México y el taco, ¿verdad? La salsa, y ahí ven a muchos rusos comiendo tacos y enchilándose con el picante, pero les gusta. Hermanos, tenemos nosotros que darnos a conocer y dar a conocer a la gente cuál es el calibre de cristiano que tú eres. Aleluya. Entonces, un atleta, ¿verdad?, es aquel que persevera. La perseverancia y el esfuerzo lo lleva al triunfo. Aleluya. Cuando un atleta se esfuerza y persevera, entonces alcanza lo que desea. Arrasa con sus adversarios. Su corazón se llena de alegría y regocijo porque triunfó en medio de la adversidad. Miren, en los dos intentos anteriores, quizá este hombre no había puesto su confianza en Dios. Pero cuando él empezó a declarar por sus propios labios que él era un hombre que confiaba en Cristo Jesús, las cosas le empezaron a salir, no bien, sino mejor de lo que él se esperaba. Porque a pesar de que los bombardeos a través de los medios de comunicación lo ponían como lo peor, la gente siguió confiando en él. ¿Por qué? Porque él perseveraba y él escuchaba las noticias y él veía cómo hablaban, cómo decían, pero él seguía visitando a la gente y les decía: miren, ustedes están pasando por esta situación, esto y esto y esto otro, confíen en mí, yo los voy a sacar adelante. Y en algunas ocasiones lo entrevistaron, le dijeron: ¿en quién crees tú? Bueno, yo soy cristiano, yo confío en Dios. Y dice el Señor en su palabra que los que confiesan su nombre y lo declaran, dice que Él honra a los que le honran, pero a aquellos que se avergüenzan de Él, los tendrá en poco. Y este hombre empezó a declarar que era un cristiano. Y cuando fueron a visitarlo a su casa y estuvieron filmando, yo no sé si tú te diste cuenta, pero este hombre no tiene ni una imagen en su casa. Y demostró su humildad, demostró su sinceridad, demostró que es un hombre cabal. Y Dios quiere, hermanos, que seamos hombres que coinciden las palabras con tus acciones. Que lo que tú dices lo llevas a la práctica. Que lo que tú pronuncias también lo vives constantemente. Las cosas empezaron a cambiar cuando este hombre empezó a poner su confianza en Dios. Porque posiblemente antes, ¿verdad?, en los dos intentos anteriores, él confiaba solamente en sus esfuerzos como hombre y en el pueblo mexicano. Pero el pueblo mexicano era influenciado por los medios de comunicación. Hay una influencia tremenda, incluso diabólica. Pero cuando este hombre empezó a confiar en Dios, había como que un ataque, una guerra entre lo que decían los medios y un respaldo que no se veía, pero que estaba ahí. Porque incluso hasta en los medios de comunicación decían que corría riesgo de que lo asesinaran, porque no tenía ninguna protección. Pero ¿saben una cosa? Este hombre dejó que un niño nativo
no sé si era de Oaxaca o de Chiapas, chiapaneco, dejó que orara por él y se inclinó, puso su mano sobre su cabeza y le dio una oración de fortaleza, de confianza, de poder y de seguridad. Este niño oró por este hombre y él, humillándose, dejando que este niño orara por él, Dios lo guardó, Dios lo protegió, Dios lo guió a la victoria. Aleluya. Ese es un ejemplo para nosotros como cristianos. ¿Qué debemos hacer? Que en medio de la adversidad, que muchas veces en el trabajo o en la familia te están atacando y no sabes qué hacer, tienes que confiar en Dios. Tienes que doblar tus rodillas, tienes que perseverar, así como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, perseverando en la doctrina de los apóstoles, humillándonos delante de Dios, reconociendo que Él es el que nos guía y el que nos llevará a la victoria. El triunfo no dependía del hombre. A pesar de ser atacado por hordas de calumnias, tratando de desprestigiarlo, sin embargo, todos los ataques no fueron suficientes. Había una especie de protección. Bendito sea el nombre del Señor. El resultado fue conquistar la victoria. Y la conquistó. Ahora lo único que nos resta es orar por él, porque dice la palabra de Dios, dice, orando siempre por vuestras autoridades. Si este hombre Dios le está permitiendo llegar, hermanos, a la presidencia de la República, es porque Dios tiene un propósito para él y tiene un propósito para el país, para cada mexicano. Sin embargo, hermanos, ahí no termina todo. Tenemos que continuar avanzando. Entonces, el resultado fue que él conquistó la victoria. Realmente fue también el Dios Todopoderoso que guardó su vida y lo sigue guardando. Este hombre puso su confianza en Dios, fue amenazado de muerte. La palabra de Dios dice, hermanos, en el Salmo 18, vamos a esa parte de la Biblia. Salmo 18, versículo 17. Dice ahí, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Oigan, ¿y qué clase de enemigos? Los más poderosos de México estaban en contra de él. Y utilizaron todos los medios, todas las formas para desprestigiarlo. Y a pesar de todo, Dios le dio la victoria. Gloria a Dios. Entonces, aquí vean que dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David reconoce que sus enemigos eran más fuertes que él, pero de todos ellos lo libró Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, todo cristiano debe entender que las victorias no se logran de un solo tajo. O sea, no a la primera, ¿sí? Hay que ser perseverantes. Cuando no se logra un objetivo,
No te dejas vencer a la primera caída. La perseverancia te lleva al triunfo y la conquista de tus proyectos, de tus propósitos. Cuando se lucha por una causa justa, Dios premiará tu confianza. Este hombre quiere el bien para el país. Y Dios conocía su corazón, porque Él lo dijo abiertamente. Dijo, no les voy a defraudar. Confíen. Pero denme su voto de confianza. ¿Qué dice el Salmo 17? No cierren sus Biblias, por favor, porque estamos constantemente utilizándola. Salmo 17, versículo 1, dice, cuando Dios premia tu confianza, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Cuando Dios ve la sinceridad y que no hay labio mentiroso, Dios te respalda. Porque dice la palabra del Señor que entre todas las cosas que Dios aborrece es el hombre de labios mentirosos. México está harto de tantas mentiras, hermanos. Pedíamos un hombre que hablase con verdad. Amén. Ahora, Salmo 17, versículo 3. La integridad y la sinceridad. Cuando hay integridad y hay sinceridad, dice aquí, tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Ninguna perversión en mi corazón. He resuelto que mi boca no haga transgresión. O sea, que no me contradiga a mí mismo, que no sea un transgresor de lo que digo con lo que hago. Este hombre prometió que pronto va a buscar las formas y las maneras de reactivar la economía en el país. ¿Cómo se llama? En uno de sus proyectos de nación ha puesto que se construyan, aparte de las que ya existen, ¿cómo se llama? Reestructurar esas refinerías, construir nuevas para poder, hermanos, procesar el propio petróleo de México. El día de ayer, una de sus integrantes que forman parte de su gabinete ya se fue a la India, porque en la India tienen una de las refinerías más avanzadas y fue allá para pedir asesoría y también para que traigan toda esa infraestructura y comiencen a construir la primera refinería más avanzada aquí en México. Entonces, ¿hay coherencia con lo que declara y lo que está haciendo? Sí. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Dios te guarda de tus enemigos, porque la guerra sucia no ha terminado. A pesar de todo, todavía siguen hablando en contra de él. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice Salmo 17, versículos del 9 al 12? Dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Son situaciones que solamente se les va a poder callar la boca cuando todas estas cosas empiecen a tomar forma.
Ahora, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, hermanos, entendamos, porque el país quedó totalmente devastado. Y dijo una mujer que forma parte de su gabinete: a México se le tiene que empezar a reconstruir ladrillo por ladrillo. Su economía, su estatus social, los valores están por los suelos en México. La educación, hermanos, la condición en la que se encuentra el país con respecto a la delincuencia. Es que tú tienes que orar y decirle: Señor, guárdame en el trayecto de mi casa a mi trabajo y permíteme regresar sano y salvo a casa, porque la situación está muy difícil. Y bueno, también es un cumplimiento de la palabra de Dios, que dice la palabra que en estos últimos tiempos serían tiempos difíciles y peligrosos. Tiene que pasar, porque también es un cumplimiento de la palabra. Ahora, en momentos de angustia, Él oye tu voz. Qué maravilloso es cuando en los momentos en que más te sientes oprimido por el enemigo o por tus enemigos, Él escucha tu voz cuando tú invocas su nombre. Y dice un salmo maravilloso, dice: invoqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Aleluya. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Ahora, lo más maravilloso es que nuestro Dios nos escucha. Aleluya. Yo he tenido esas experiencias. Ahorita tenemos un conflicto en la escuela, en el que hay compañeros que quieren provocar división. Pero fíjense que parece ser, y digo, bueno, ¿por qué, Señor, me envías a un...? Estaba yo en la otra escuela, allá tenía problemas, y ahora me mandas a esta escuela con mi esposa nuevamente, y tan luego llego, explota la bomba y comienzan los problemas. Hermanos, Dios tiene un propósito. ¿Por qué nos saca de un lugar y nos envía a otro? Porque necesita que su pueblo invoque su nombre, porque Él lo oye. La directora de la escuela, a veces la vemos afligida, angustiada, y mi esposa le dice: maestra, no tenga temor, usted confíe, porque nosotros tenemos a alguien más grande que ellos no tienen. Aleluya. ¿Cuántos realmente le creen a esta palabra? Yo he visto el poder de Dios. Yo he visto la victoria, hermanos, no en una vez, ni dos, ni tres, muchas veces. Dios respalda, Dios protege, Dios guarda a sus hijos, y aún a los que no son, por amor a sus hijos, Él guarda a los que están de parte del bien, de la verdad, del trabajo. Dios, hermanos, si hay algo que realmente Dios no tolera, es la desidia y la flojera. Lean en el libro de los Proverbios, no me acuerdo qué capítulo ni qué versículo, pero dice: observa, oh perezoso, a la hormiga que no descansa y trabaja constantemente, va y viene. ¿Ustedes han observado las hormigas cómo trabajan? Cómo van y vienen y traen en sus ¿cómo se llama? En las tenazas que tienen en su cabecita, ¿verdad? Ahí llevan un pedacito de hoja, la llevan y la introducen, luego salen y otros van y vienen. Todo el tiempo esos animalitos están trabajando. Pero ¿qué dice el refrán? El que se duerme se lo lleva la corriente. Y hay otro más chistoso, ¿no? Es el que dicen que el que pierde su silla o algo así, el que se va a la villa pierde su silla. Bueno, si te distraes, va a venir otro que va a ocupar tu lugar. Aunque esos refranes no están en la Biblia, son ciertos proverbios inventados por el hombre. Bueno, yo te invito a que vayas a los proverbios de la palabra del Señor,
y ahí vas a encontrar una sabiduría que está por encima de cualquier sabiduría humana. En la enseñanza moral, social, económica, familiar, en la que te habla de valores y tantas cosas que tú puedes aprender allí para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un hombre de éxito. Entonces, Dios nos guarda constantemente. En momentos de angustia, Él oye tu voz. Entonces dice aquí el versículo 6, ¿verdad? Que Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Y qué ocurre cuando Dios escucha? Él actúa. Dios no se queda de brazos cruzados y dice, bueno, sí, mijito, ya te escuché, está bien, tranquilo. No, Él escucha y entonces toma acciones. Se pone Dios a trabajar. Porque si hay algo que a Dios le agrada constantemente, es trabajar. A Dios no le gusta estar de conchudo, de ocioso. Él constantemente allá arriba está trabajando. ¿No dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el libro del profeta Isaías, profeta Jeremías, que Él dice, creó los cielos y la tierra, las estrellas, las galaxias, el universo? Constantemente dice la ciencia que se están formando nuevos mundos, nuevos universos. ¿Que eso se está formando así nada más por casualidad? Dios está creando nuevos soles, nuevos universos. Dios trabaja. Dios actúa. Él pronuncia la palabra y las cosas se llevan a cabo. Es el verbo, es la acción. Tú tienes el verbo en tu boca, que cuando tú das una orden a tu hijo la tiene que ejecutar, porque es una orden de autoridad, ¿sí o no? Y cuando no lo hace, ¿qué pasa? Pues viene el cuero, ¿no? ¿No lo hiciste? Ok, vamos a ver sus cuerazos. ¿Qué pasa con la segunda vez cuando le das la orden? No, sí, papi, ahorita lo hago, ¿verdad? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque si el hijo es rebelde, dice la palabra del Señor, que el cuero lo enseñará a ser obediente. Y eso no es ser un padre opresor, un padre represor tampoco, ¿verdad? Que reprime, que se vuelve como un capataz. No. Es ejercer autoridad. Dice la palabra del Señor que castiga a tu hijo, y la vara, dice, lo librará del infierno. Más vale que ahorita lo corrijas y no que más tarde lo vayas a visitar a un penal por no haber, es que lo amo, es que siento feo llamarle la atención, es que siento feo levantar la mano contra él. Bueno, él está aprendiendo que él puede dominarte de esa forma. Dicen, ya lo tengo aquí en mi bolsillo. Cuando yo me revuelque en el suelo me tiene que cumplir mis caprichos. Pongan atención, hermanos, por favor. Es que yo lo amo y ándale, mijito, ándale, compra. Hay que enseñar a los hijos que cuando no es no, y cuando sí es sí. Pero tú, como padre, decides qué es bueno y qué es malo para tu hijo. Y no cuando él diga. Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos, hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña a educar. Amén. Entonces, cuando seamos grandes, cuando seamos padres de familia, sabremos también cómo educar a nuestros hijos. Que no tienes que traer a punta de cuerazos a tu hijo, sino que cuando sea realmente necesario, lo tengas que castigar, reciba el castigo.
pero también la palabra, el consejo, ¿verdad? Escucharlos a ellos también, encaminarlos, decirles qué es bueno y qué es malo, y que cuando le tengas que decir no, le digas no, porque es por su bien, y que Él lo sepa entender. Así como cuando tú pides a Dios, Señor, concédeme esto y el otro, a veces te pasas un largo tiempo pidiendo y el Señor no te responde. No es porque Dios no te oiga, sino porque Él sabe que no es bueno para tu vida. Si tú le has pedido a Dios y no has recibido tal cosa, es porque Dios sabe por qué no lo recibes. Él ve el futuro. Él ve lo que puede pasar más adelante. Él no nada más se enfoca en las cosas que están pasando en ese momento, sino que Él ve lo que tú todavía no has visto. Amén. En momentos de angustia, Él oye tu voz. Y ya lo leímos, ¿verdad? Los que esperan en Jehová. ¿Qué ocurre con los que esperan en Dios? Son como el despuntar del alba. Su sustento es bendito. Les mostrará la senda de la vida. Salmo 16, versículo 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios quiere, hermanos, que seamos personas que constantemente estamos aprendiendo de la vida y poniendo en práctica las promesas de Dios. Dios se agrada cuando se sirve a los demás. Si Dios te ha puesto en un lugar, en un trabajo en el que tienes que servir a los demás, tienes que hacerlo con gusto y con gratitud a Dios. Aleluya. Salmo 18, versículo 25. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Hay algo que nos debe distinguir a nosotros como hijos de Dios: rectos e íntegros. El mismo apóstol Pablo en sus epístolas habla diciendo que debemos ser intachables. No que no nos equivoquemos, porque no somos perfectos, pero sí que las cosas que nosotros pronunciamos, que constantemente, ¿verdad?, cuando le estás hablando a la gente, le compartes, tu vida tiene que coincidir con lo que hablas. En el trabajo constantemente nos observan cómo nos comportamos, cómo hablamos. Que tenemos que ser personas que respaldan la verdad, no la mentira, no el engaño. Que no defiendes lo injusto, sino lo justo. Yo no sé si me estás entendiendo, hermano. ¿Qué trae como consecuencia todo esto? Dice: si me amáis, entonces obedece mis palabras, llévalas a cabo, porque esto te trae como consecuencia bendición. Dios te va a bendecir más de lo que tú te puedes imaginar. Pero esto es con perseverancia. No eres de aquellos cristianos que se cayeron 1 o 2 veces y dicen: esto no es para mí, yo mejor me regreso. Yo mejor miro hacia atrás y digo: allá estaba más tranquilo, allá estaba mejor, allá nadie
nadie me discrimina, nadie me dice nada. No busques lo fácil. Sal de ese estado de confort y procura alcanzar tus propósitos. Hace muchos años escuchaba en un comercial que decía esta frase: si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero las cosas que valen la pena realmente no cualquiera las hace, sino aquellos que son consistentes, perseverantes, que son tenaces, que son atrevidos. Atrévete a salir de esa situación. No seas del montón. Sé especial en tu trabajo, sé especial en tu familia, sé especial con los que te rodean, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. Y cuando a Dios se le da la honra y la gloria por tu ejemplo, Dios te premiará, Dios te recompensará también. Esa es una promesa en la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, ya leímos el Salmo 18:25. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. O sea, no defiendes las causas injustas, sino lo justo. Es como nos veríamos nosotros, hermanos, en el trabajo, solapando a los flojos. ¿Qué diría la directora cuando mi esposa le ha hablado de Cristo Jesús, que Cristo es el que salva? Y dicen: ¿esos son los cristianos? ¿Esos son los que dicen que predican la palabra? Y están solapando a los que llegan tarde, a los que faltan al trabajo, a los que provocan problemas en la escuela, a los que meten chismes con los demás. ¿Cómo nos veríamos, hermanos? Por eso dice aquí, dice en el versículo 26: limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. En el versículo 26, o sea, Dios no tolera la impiedad. Con los que hay que decirles la verdad, hay que decirles la verdad. Decía por ahí, ¿verdad?, Chespirito. Dice: la verdad no peca, pero incomoda. Y decir la verdad es bueno, porque Dios es verdad. También alguien alguna vez me dijo que un verdadero amigo siempre te va a hablar con la verdad para no destruirte con la mentira. Un verdadero amigo siempre te va a hablar con la verdad para no destruirte con la mentira. A veces la verdad duele, pero es bueno, porque Dios es verdad. ¿Cuántos lo creen? Gloria a su nombre. Entonces, cuando nosotros somos coherentes con lo que hablamos y cómo actuamos, Él te da la victoria sobre los que te aborrecen. Salmo 18:29 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿En qué confiaba David? En el Dios eterno. ¿Quién era su enemigo? Saúl, el rey Saúl, que constantemente lo estaba amenazando de muerte. Y muchas veces se vio angustiado. Él no vivía en la casa con sus padres, él vivía en las cuevas, en el desierto, y constantemente andaba huyendo de aquí para allá. Dios permitió todo esto porque lo estaba formando, lo estaba probando en el crisol, en el fuego, para salir puro, sin ninguna contaminación. ¿Qué hacen con el oro cuando lo extraen de las minas? Viene con muchas impurezas. ¿En dónde lo meten? En el fuego, en el crisol,
para que ¿cómo se llama? Las impurezas salgan a flote, quitan las impurezas y dejan el oro puro. Así Dios nos prueba en el fuego para sacarnos puros en la prueba. ¿Y qué es lo que ocurre con el oro cuando se ve limpio, puro y le dan forma? Brilla. Eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas, que seamos oro finísimo que brilla en medio de la oscuridad de este mundo. Entonces dice aquí, versículo 29 del Salmo 18, dice: contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Aleluya. Quiero que con esto, hermanos, vamos a terminar. Quiero poner como ejemplo lo que hace muchos años atrás prediqué con respecto a la situación que vivió Nehemías, ¿verdad? Un sacerdote gloria a Dios. Vamos a abrir el libro del profeta, el libro de Nehemías, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos al capítulo 4, por favor. Para que veamos lo que le pasó a este hombre cuando él tomó la decisión de reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén después de haber sido exiliados por 70 años. Y fueron llevados a Babilonia y después por mandato del rey Darío, y después por el rey Ciro, que ya eran reyes persas, ¿verdad? Cuando, conquistaron Babilonia, y después ellos le dieron el estatuto a Israel para que retornasen a su tierra natal y reconstruyesen las ruinas de Jerusalén. Vean lo que le ocurre a Nehemías cuando empieza a reconstruir. Y es que cuando alguien quiere hacer algo bueno por una buena causa, siempre surgen los rebeldes, los inconformes. Y eso es lo que le pasó a este hombre, del cual hemos estado hablando todo este tiempo. Dice: cuando oyó Sanbalat, en Nehemías 4, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escarnio significa se empezó a burlar de ellos, ¿sí? Empezó a decir incoherencias, empezó a decir mentiras en contra del pueblo de Israel. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Hay algo aquí, y hay una predicación que yo di a detalle, explicando ampliamente cuáles son las palabras que el diablo te pronuncia para que tú te sientas apachurrado. Lo primero que el diablo les dijo cuando estaban reconstruyendo los muros, dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Siempre el diablo te va a decir que eres un debilucho, que no puedes. El segundo cuestionamiento, para poner en tela de duda y de juicio lo que tú haces, es: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Tercera, ¿acabarán en un día? Cuarta, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Eso es lo que el diablo muchas veces te dice: no puedes, eres un, ¿cómo se llama? ¿Cuántas veces te han dicho esas palabras? Y te sientes así como: sí, cierto, no puedo.
soy un bueno para nada, soy un perdedor. Pero en medio de todas esas cosas, tú te levantas. ¿Por qué? Porque no estás confiando en las palabras que te están discriminando, que te están aplastando. Entonces, dice aquí, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Hace muchos años yo puse el ejemplo de lo que me pasó en la normal superior cuando estaba estudiando mi licenciatura. Cuando quise exponer y me dejaron solo porque no me podían ver en el grupo, porque tenía yo muchos problemas, no solo con los compañeros, sino aún con los maestros, algunos maestros que me discriminaban porque sabían que yo era un cristiano. Y mis compañeros me dijeron, mira, trajo su proyecto y piensa que con esto va a sacar buenas calificaciones. Y me empezaron a decir y a aplastar y a decirme un montón de cosas, pero yo dije, Señor, en tu nombre, yo no confío en lo que el diablo me dice, sino en las palabras de poder y de fortaleza que tú me has dado. Amén. Expuse mi tema y al maestro le gustó mucho cómo expuse el tema. De tal manera que me dio una calificación de acuerdo a mi esfuerzo y a mi perseverancia. Nunca te dejes aplastar por lo que te digan los demás, porque son usados por el diablo para destruirte. Entonces, vean lo que les dicen estos hombres a Nehemías y a todos los judíos que estaban con él reconstruyendo. Oye, oh Dios, ora entonces Nehemías. Y dice, no dice, Señor, ¿por qué permites, Señor, que nos pasen estas cosas? No, escucha lo que dice en el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Señor, que todas las maldiciones que me están diciendo se les reviertan a ellos. No porque tú estés maldiciendo a los demás, sino que dice la palabra del Señor, hermanos, como una promesa a Abraham y como nosotros hijos espirituales de Abraham. Amén. Dice que todo aquel que te maldiga, maldito será, y el que te bendiga será bendito. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a orar y a confiar en Dios y no poner oídos o atención a las cosas negativas que te dice el mundo. Porque si tú te dejas influenciar por lo negativo, entonces siempre serás un perdedor, una perdedora. Porque siempre escuchas lo que no debes escuchar. Oyes lo que no debes oír. La palabra de Dios siempre tiene una palabra de poder y de esperanza para tu vida, de victoria. Porque si ustedes siguen leyendo esta historia del sacerdote Nehemías, van a encontrar allí que sus enemigos no se quedaron ahí, sino que los siguieron atacando constantemente. Y entre más buscas a Dios, el diablo más arremete en contra tuya. Pero ¿qué hizo Nehemías? Él fortaleció las murallas y puso guardias en cada uno de los muros para que cuando viniesen sus enemigos los agarrasen por sorpresa y no, o sea, que Israel tomase por sorpresa a sus enemigos y no sus enemigos a ellos. Dios quiere, por eso dice su palabra, que estemos constantemente velando. ¿Qué significa velar aquí? No significa que tú te pases la noche así como que, ay Dios mío, a ver si no se nos mete un ladrón ahorita. No significa que tú te pases la noche en vela. Velar es estar siempre leyendo su palabra,
doblando rodillas, invocando su nombre, pidiendo a Dios que te guarde en todos tus caminos, no solo a ti, sino a toda tu familia. Les podría yo poner muchos ejemplos, hermanos, de cómo cuando realmente nosotros no nos dejamos influenciar por las cosas que nos dice el enemigo, salimos victoriosos, salimos adelante. Si hay algo que el diablo siempre va a impedir, es que tú no llegues al reino de los cielos. Si hay algo que constantemente fue el obstáculo que trataba de impedir que este hombre llegase a la presidencia, fue la guerra sucia. Este hombre perseveró, pero no tan solo eso, confió en Dios. Y dice la palabra del Señor que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ponte de pie en esta hora. Dale gracias a Dios.